Vamos ahora con el cuarto de los retos, que es fotovoltaica de interiores basada en perovskitas. Lo presenta Cristina Momblona, investigadora del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia. Bueno, pues soy Cristina Momblona, soy investigadora del Instituto de Ciencia de los Materiales aquí en la Universidad de Valencia. Y entonces, bueno, voy a comentar sobre la línea de investigación que estamos desarrollando en el grupo, que es fotovoltaica de interiores basada en perovskita. Todo el mundo conoce el silicio, sin embargo, la perovskita es un nuevo material, una nueva tecnología fotovoltaica que ha sido implementada en esta última década. Entonces voy a explicar muy brevemente en qué consiste esta perovskita, este material. Es un sistema tridimensional, como podéis ver aquí, es una estructura cristalina que está formado por un sistema ABX3, como veis aquí abajo, formado por una estructura, una parte orgánica, metalamonio, formadinio, o inorgánica, cesio, una parte B, que es plomo estaño, y una parte X, que es cloruro, bromuro, cloruro, normalmente un haluro. ¿Y por qué es tan importante y por qué ha resurgido esta tecnología, ¿no? Pues se implementó en el 2008, como he comentado hace nada, en este material, en las células fotovoltaicas, y después de 13 años de investigación, ya la eficiencia de este tipo de células solares de perovskita ha sobrepasado la eficiencia de, por ejemplo, el silicio multicristalino. Como veis aquí, ahora las células solares de perovskita han alcanzado eficiencias certificadas mayores de 25%, mientras que el silicio ya está por debajo, que es un 23%. Entonces, ¿qué ofrece esta tecnología? ¿Qué ofrece este material? Pues sobre todo lo que quiero que os llevéis en mente es versatilidad. ¿Por qué? Porque su deposición se puede depositar en sustratos tanto rígidos como flexibles, como podéis apreciar en esta fotografía. También, dependiendo de esta modificación de los elementos, como he comentado en la estructura cristalina ABX3, podemos modificar las propiedades ópticas de este material, viendo aquí colores muy diferentes, desde marrón oscuro hasta amarillo. Luego también podemos modificar el espesor de esta capa a deseo, y entonces podemos modificar también la transparencia y opacidad de esa capa y al final del dispositivo. Y por último, que es el objeto de esta charla, es que son muy buenos, que su rendimiento es muy bueno a baja iluminación. Entonces, incluso en escenarios donde vamos a tener baja iluminación, este material va a ser capaz de captar esta iluminación y va a producir energía. Entonces, es una tecnología que se puede aplicar directamente en interiores, tanto en automovilismo como, por ejemplo, en salas, para realizar carga de dispositivos de baja energía, o también ser como puntos de alimentación para, por ejemplo, de iluminación. Entonces, bueno, en nuestro grupo de investigación vamos a dividir esta investigación como en dos puntos. Primero, vamos a recrear ese escenario, ¿no?, de baja iluminación en interiores, y vamos a tener que reproducir ese tipo de espectro, ¿no?, de esa baja iluminación. Y luego, sabiendo ya esas características de ese escenario, vamos a adaptar nuestro material para que tenga el mayor rendimiento. Entonces, el primer paso es hacer un mimic, intentar reproducir las condiciones de un escenario de baja iluminación. Entonces, veis aquí esta gráfica, que es la comparación de la emisión frente a la emisión solar, que es un SAN, y la de baja iluminación, que corresponde entre 0 a 0,1 SAN. Y veis que el espectro es muy diferente, así como la intensidad a los diferentes longitudes de onda. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es identificar esos espectros en interiores y también reproducirlos. Tenemos un equipo donde tenemos diferentes fuentes, y modificando la intensidad de este tipo de fuentes y de estas longitudes de onda, del uso de las longitudes de onda, vamos a poder reproducir satisfactoriamente esos escenarios. Y bueno, una vez ya identificado ese escenario donde nuestro dispositivo fotovoltaico va a absorber la luz, ¿vale?, vamos a tener que modificar la composición de este material para que sea lo más eficiente posible. Entonces, como he explicado antes, por la modificación de sus componentes, podemos modificar la estructura óptica del mismo.
Entonces, hemos identificado que los valores óptimos del Vanga para esa absorción de luz en interiores va a oscilar entre 1,9 2 electronvoltios, y precisamente por esa versatilidad de que podemos cambiar la composición y las propiedades ópticas es lo que hace que sea tan bueno este material. Sin embargo, esta modificación no se puede llevar a cabo con el silicio. Además de que se puede adaptar a diferentes espectros de baja iluminación, el procesado es muy fácil, se hace simplemente o una disolución o se sublima a vacío, y también tiene un bajo coste, mucho menor que el del silicio. Y después de estos 10 años de investigación, normalmente quiero que también tengáis en cuenta que la investigación se hace a un SAN para exteriores. Sin embargo, vemos un tremendo potencial para su uso en interiores. Y esto viene soporta, me sale en inglés, lo siento, por los datos ya reportados. Entonces, por ejemplo, se ha reportado que dispositivos donde han absorbido luz a baja iluminación, correspondientes a 0,1 SAN, por ejemplo, la célula de silicio, ha dado una eficiencia de 31 microvatios, cuando en las mismas condiciones una célula solar de perovskita ha sobrepasado 3 veces ese rendimiento, ¿no? Por lo tanto, es una tecnología que es versátil y además es el perfecto candidato para su uso. Entonces, bueno, un poco como resumen, quería volver a comentar que es versatilidad la perovskita, el uso de perovskita, sobre todo en interiores, y que en nuestro grupo de investigación lo primero que hacemos es un análisis de las diferentes condiciones o escenarios de iluminación en el interior. Por ejemplo, pues lo que estamos diciendo en un automóvil, vamos a identificar esos espectros, los vamos a simular o reproducir en nuestro laboratorio. Luego, una vez que ya tenemos ese espectro, vamos a modificar las condiciones del material para un mejor rendimiento del dispositivo. Fabricamos los dispositivos, normalmente son técnicas que son a disolución, que son de bajo coste, y además tenemos la posibilidad de hacer la caracterización en estas condiciones de interiores. Además, como habéis visto en la primera diapositiva, son dispositivos, bueno, son de bajo coste, son ligeros, porque en este caso tenemos capas de máximo 500 nanómetros frente a silicio, que son micras. También se puede adaptar a superficies planas y curvas, que mayoritariamente en el interior tenemos superficies curvas. También podemos jugar con esa transparencia o opacidad del dispositivo, y tiene algo adicional que a veces es lo que también hace distinguir, es que se pueden presentar en diferentes colores también para estética. Y bueno, daros las gracias por vuestra atención. Comentar aquí que pertenezco al grupo de investigación Optoelectronic Materials and Device Unit, y está formado por 5 doctores y 4 estudiantes de doctorado, y bueno, también tenemos estudiantes de máster y de grado en nuestro grupo. Y bueno, también agradecer la financiación y a vosotros por vuestra atención.